Ok, muy buenas noches. Bienvenidos a Frecuencia Baja con Germán Hernández. Hoy, el fútbol y los Juegos del Hambre. Capítulo 1. El mito y la era. Ok, desde que existen las sociedades civiles, y eso es un hecho, negarlo sería incluso en contra de la antropología de que necesitamos los deportes. Todas las sociedades, si lo miramos desde la grecolatina, que fue directamente la que llegó a España y posteriormente se expandiría en América, rituales como el Coliseo y todo lo que allí se desarrollaba, el teatro, la danza, los gladiadores, el deporte y los Juegos Olímpicos eran algo que toda sociedad civilizada necesitaba. El deporte es una manifestación directa de civilización, porque hay reglas, hay gamificación, hay lúdica y un montón de aspectos de las sociedades modernas. Pero ¿para qué era necesario el deporte? ¿O para qué nos lo inventamos? Bueno, la invención general del deporte fue para crear un escenario donde se pudieran desfogar las pasiones de los hombres que no fuera necesariamente la guerra. Un ejemplo de que lo que estoy diciendo es fehaciente son, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. El deporte es algo estrechamente relacionado con el conflicto, con las cuestiones de raza y de civilización. Es algo muy profundo, o sea, no comprenderlo o llamarlo opio del pueblo, como quieren algunos, sería pasarse por delante de una realidad que es innegable. Capítulo 2. El deporte y la cultura. Si algo ha marcado al siglo XX y al siglo XXI es la aparición del fútbol en videojuegos, bien sea las franquicias de FIFA y PES, y en la gran globalización que tuvieron los canales de ESPN, Fox Sports y demás para traernos partidos de la Liga Europea a nuestras pantallas. Sumaba esto a los principios del 2000 el internet, ¿no? Había páginas web donde se transmitían los partidos, se retransmitían de televisión y había clásicos insertados en la cultura popular. Por ejemplo, un clásico insertado en Colombia era el clásico capitalino Millonarios Santa Fe. Era un partido que, aunque no hubiera de los dos equipos hinchas en toda la ciudad, se hablaba. Ese día eso era la esfera, se notaba en el transporte público, se notaba en los bares, por ejemplo, que tenían una televisión donde se ponía Caracol, RCN, algún canal nacional donde se transmitía el partido. Era todo un evento que, al igual que el Coliseo Romano y lo que mencionamos en el capítulo 1, congregaba a la gente en torno a algo. Otro, por ejemplo, de estos, uno que era mundial, que casi que no se perdía nadie, era el Real Madrid-Barcelona, ¿no? Por ejemplo, por allá de las épocas de Pep Guardiola y demás, nadie se perdió un partido de estos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Porque de pronto el fútbol ahora está un poco menos presente o se siente con menos fuerza. Bueno, pues porque más o menos desde el 2018 el Win Sports y la DiMayor deciden privatizar el gran nicho de la cultura colombiana. Entonces, pues viendo cómo los servicios de streaming reemplazaron rápidamente a las páginas gratuitas donde se daba películas, algo parecido ocurrió con la televisión, donde antes había fútbol gratis y con cierta calidad y expansión, por decirlo así, se desplazó por servicios de streaming para determinar qué servicios pagar para ver qué ligas y qué partidos, tal cual como con las plataformas de Disney y demás. Ahora, esto en principio no tendría por qué ser malo, pero aquí es donde viene nuestra reflexión. Capítulo 3. Los Juegos del Hambre y el deporte contemporáneo. El libro de Suzanne Collins, escrito en 2008, que tiene una película homónima dirigida por el director Gary Gross, cuya protagonista es Jennifer Lawrence y se estrenó en el año 2012, nos muestra claramente lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir en todos estos aspectos. Cuando el deporte tiene cierta privatización y se vuelve una esfera para cierto privilegio, se vuelve de cierta manera salvaje, casi igual de salvaje que el combate entre gladiadores que había en la antigua Roma, ¿no?
Y esto es un problema bastante complejo que ya está pasando. Los hinchas, los aficionados se quejan cada vez más de que hay menos show y ahora hay que pagar por verlo, cuando antes se veían partidos con mucha más arte y gracia de manera gratuita. Y se están potenciando los servicios de apuestas como Betplay y demás. Y aunque suene algo hippie, salido de onda, incluso mamerto, este tipo de cuestiones, privatizarle los mitos y la cultura a todo un pueblo solo en razón de un beneficio económico, no es algo que se pueda considerar razonable. Los hombres, las mujeres, pertenecemos al género humano porque producimos arte y podemos apreciar el arte. Y el deporte también es un arte. El deporte, la cultura deportiva, el fútbol en este caso lo es. El fútbol construye sociedad, construye comunidad, construye personas. Pero, ¿qué espectáculos queremos? ¿Queremos espectáculos así como los Juegos Olímpicos de Grecia? ¿O queremos combates entre gladiadores a muerte, como en la antigua Roma? Es algo así a lo que estamos arrastrando a todos los deportes con esta privatización de lo que antes era público. ¿Alguien quiere imaginarse que de aquí a 2040 tengamos que pagar una suscripción para ver el mundial? No. Y bueno, esto también tiene que ver, y lo veo yo con la rama que estudio, pues entre la biopolítica y la psicopolítica, ¿no? Antes, la biopolítica es un término inventado por Michel Foucault y la psicopolítica es un inventado por un filósofo que se llama Byung-Chul Han. Pues antes la sociedad de la biopolítica se encargaba de controlarnos en el escenario de la vida real. Un ejemplo que pone Foucault de biopolítica es cómo uniforman a los presos, a los estudiantes, a los obreros de una fábrica y a los presidiarios de un hospital psiquiátrico. Y un ejemplo de psicopolítica lo pone Byung-Chul Han en varios de sus libros con las redes sociales, con la adicción a los estímulos y el constante goce del ser. Bueno, pues ese goce del ser, ese placer que se está cada vez privatizando, está haciendo que deleitarse de la cultura humana y sus productos sea cada vez para unos y cada vez para menos. Así que si queremos hacer algo bueno por la cultura colombiana, por el fútbol colombiano y por recuperar un poco el tejido social que tenía el país, no sería una mala idea que devuelvan el fútbol a las masas y vuelva a ser gratuito.